Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera clase de astrología. Hoy vamos particularmente a iniciar nuestro curso hablando de lo importante y trascendental que era en la antigüedad estudiar astrología. Hoy en día estudiar astrología se ha convertido tal vez en un hobby, un curso más, una información que, nos va a servir para determinar un evento particular, si nosotros estamos interesados en hacer un trámite financiero o tal vez legal, si queremos conseguir un trabajo, cuál es el mejor momento para una entrevista, si nos vamos a casar y determinar si esa persona va a ser compatible o no con nosotros. Pero en sí la astrología tiene mucho más que dar. La astrología en la antigüedad era considerada una herramienta que nos iba a permitir estudiar nuestra alma, saber el destino como seres humanos, algo muchísimo más amplio con un propósito mucho más sublime. Y estaba basada en preceptos que no son exactamente dogmas, sino son más bien conceptos antiguos acerca del origen del hombre. Y para eso tendríamos que adentrarnos en lo que se consideraba en esas escuelas herméticas acerca del alma y de Dios. Conceptos que se repetían arquetípicamente en cada una de todas esas corrientes de la historia, desde los babilónicos, pasando por los egipcios, los griegos, la historia grecorromana, yendo a la antigua China con Confucio, yendo a los hindúes con su yotis, y así podríamos ya hablar de los árabes y de cantidad de información esotérica que es de gran valor para poder entender el meollo, digamos, la amplitud que el peso específico que tiene la astrología para la humanidad, considerada como una ciencia sagrada, considerada como una ciencia que no se le daba o no se le impartía a cualquiera, porque tenía que tener ciertas condiciones. De hecho, para estudiar astrología tenías que recibir una iniciación espiritual, donde te dedicabas a ese estudio porque se suponía que ya no te interesaban muchas cosas a nivel mundano y que estabas preparado para recibir información que te iba a llevar a otro nivel. La idea de todo esto era ampliar la conciencia, encontrar un camino espiritual que te permitiera ampliar la conciencia. Entonces vemos que la astrología hoy en día nos sirve para muchas cosas, pero en realidad la verdadera importancia que tiene se pierde en el tiempo. Entonces es como tener un mapa que tiene un tesoro, está marcado dónde está el tesoro y tiene una cantidad de símbolos que tú no puedes interpretar, es un lenguaje secreto, y buscas a alguien, que en este caso sería el astrólogo, un astrólogo experto, un astrólogo de verdad bien versado en las artes esotéricas, para que te interprete tu mapa natal. Y tú le preguntas al astrólogo, mira, yo necesito encontrar en ese mapa donde hay una mata de coco, porque yo me quiero tomar un poquito de agua y refrescarme. El astrólogo se va a sorprender con tu pregunta y te la va a contestar y te va a decir dónde está la mata de coco. Pero en sí, el mapa te da para encontrar un gran tesoro, pero tú no sabes que ese tesoro existe, por eso tú no lo preguntas por ese tesoro. Y tal vez por pararte donde está la mata de coco y ir hasta allá, hay un mar infectado de tiburones, a lo mejor hay pirañas, y tú te vas a someter a todas esas pruebas solamente por un coco frío. Y te vas a perder de las verdaderas aventuras que vale la pena vivir para encontrar el tesoro. Así más o menos tenemos que la astrología hoy en día está perdiendo total valor, está perdiendo todo su significado, el valor justo que se merece.
Y lo estamos haciendo porque no tenemos una formación espiritual sólida, no como la tenían aquellos iniciados en la antigüedad. En la antigüedad, mediante la observación de los planetas y las estrellas, los sabios empezaron a ver la correlación que había entre todo eso en la vida de los seres humanos. Y por ejemplo, Pitágoras, la escuela pitagórica, en aquella Grecia antigua, se dedicó a estudiar, a profundizar sobre el alma, y él dividió a sus alumnos, sus discípulos, en dos grupos. Los dividió en los exotéricos, que son los que estudiaban los fenómenos físicos de todo lo que es el mundo exterior. Estudiaban todos aquellos fenómenos que necesitaban una explicación a través de las matemáticas, la física, la química y todas las ciencias básicas. Pero aquellos que tenían ciertas capacidades psíquicas, ciertas capacidades de conciencia, los llamó esotéricos con S, y eran los que se dedicaban al estudio de la astrología. Si bien es cierto que los orígenes de la astrología lo podemos hasta encontrar en épocas prehistóricas, se sabe con certeza que fue practicada por la civilización sumeria en más o menos el quinto milenio antes de nuestra era. Y por allí en el año 2600 a.C., durante el reinado de un señor que fue Sargón I, fundador del reino semita de Akkad, en tablilla de arcilla se ha encontrado una cantidad de vínculos de tratados sobre la astrología. Ya después de eso, los caldeos y los chinos y los egipcios, también se ha encontrado vestigios sobre todo para la política, de interpretaciones astrológicas. Entonces la astrología en la antigüedad era un privilegio para sacerdotes y se consideraba una ciencia oculta. Era algo muy respetado, se les llamaba sabios. Recordemos los 3 reyes magos, y se les decía magos. Ellos vieron en el cielo señales que predecían que llegaba a la tierra un ser especial, y vinieron desde Persia, desde diferentes lugares, África, diferentes lugares de la tierra, donde ellos estaban en escuelas esotéricas, y coincidieron los 3 desde esas 3 escuelas donde ellos no se conocían, y llegaron a Jerusalén a ver a Jesús. Ya ese acontecimiento nos está revelando que en aquella época personas que no eran judías, personas que no tenían esa línea religiosa, espiritual, reconocieron que había un avatar, que había un ser superior. Entonces la astrología, desde todo lugar, de toda civilización, ha sido venerada. Lo tenemos aquí también en América. En América tenemos los mayas. Los mayas tienen unos códices, tienen información acerca de varios calendarios, el Solquín, el calendario que nos está marcando épocas trascendentales, y fueron estudiosos de las estrellas a un punto de que la NASA se queda maravillada de la exactitud de las predicciones de los movimientos planetarios. En la misma China, el taoísmo tiene teorías basadas en las mismas teorías babilónicas. Los persas, los hindúes con el yotis, una astrología tan amplia, tan vasta, llena de arquetipos de toda su mitología.
tenemos que decir que realmente lo que conocemos hoy en día de la astrología, que nos fue dada por los griegos, es una pequeña parte de todos los tratados de astrología que pudo haber habido en la antigüedad. Yo creo que tenemos que estar muy claros que este estudio de la astrología, cuando se inicia en una persona, inicia un proceso de crecimiento. No es descartable que tomen en cuenta que esto que van a hacer hoy va a marcar mucho el resto de sus vidas, porque les va a dar una amplitud de una visión interior acerca de ustedes mismos, que les va a ayudar también a ver en los demás con más amplitud lo que significan las energías planetarias. Entonces nos proponemos estudiar las energías de los planetas, que las podríamos considerar como campos energéticos que afectan al hombre, rayos de energía que se impregnan en el momento del nacimiento y que van marcando en la persona un estado de conciencia, un escenario de conciencia, podríamos decir. Vemos entonces que poco conocemos de ese firmamento. Nos proponemos estudiar astrología y no entendemos ni siquiera cómo fue que fue creado ese cielo, esas estrellas. Algunas teorías modernas, cuando las vemos con nuestra sencillez intelectual, porque no somos físicos, no somos astrónomos, pero sí podemos entender un poco algunos conceptos, y nos vamos a maravillar de ver que esos conceptos se respetan en las tradiciones religiosas, espirituales de la antigüedad. Por ejemplo, la ciencia nos dice que el universo fue creado a través de un Big Bang, una explosión, que todo estaba compacto, ¿verdad? Todo estaba contenido y en una especie de huevo cósmico muy pequeño, y de repente se expandió, y que todavía estamos en ese proceso de expansión. Y los científicos están tratando de calcular la constante cósmica, que sería la constante que nos da el balance de una ecuación que creó Albert Einstein sobre el origen de las fuerzas que dieron a luz el universo. Y bueno, nos estamos dando cuenta que aquellas teorías sobre el origen del universo que plasman los libros védicos, literaturas como la Biblia, el mismo Corán, y las tablillas babilónicas acerca del origen del universo, tiene mucho que ver con esto del Big Bang. Hablamos de, por ejemplo, en las estancias de los Vedas, de que Dios en un Manvantara, un periodo y casi infinito de tiempo, decide transformarse del no ser al ser. Pero ese no ser no es el vacío. Ese no ser, según ellos, es algo que no es. Es algo que no es lo que es ahora. O sea, es un estado de la materia diferente al que es ahora. Y en esa expansión, Dios, que se expande a sí mismo conscientemente, busca su ampliación de conciencia, busca a través de un placer, de un gozo espiritual, conocerse a sí mismo a través de un proceso de individualización, donde él se divide, crea diversidad de vida por todas partes, que empieza a entrar en un proceso de conciencia hasta integrarse nuevamente a él.
Más o menos esto se repite en casi toda la literatura. Sabemos que en la Biblia se nos dice que Dios está en todas partes y se nos dice también que Dios es amor. Y bueno, ya vamos a hablar un poco de lo que significa que Dios sea amor. En sí ese es el contexto de la creación y nosotros vamos hacia ese camino. Somos una conciencia individualizada que está buscando ampliarse hasta integrarse otra vez a sí misma en ese conocimiento acerca de la perfección. Y estamos en una vida que tiene un nivel. Tenemos que entender también qué significa estar en este nivel, porque todo eso va a aparecer en nuestros mapas natales. Estar en este nivel significa que estamos en un mundo de tercera dimensión y tenemos que entender, ya que entendimos el contexto donde está el alma, vamos a entender un poco el alma, que es el objeto del estudio de la astrología. Es allí donde tenemos que tomar en consideración el estudio de las leyes que rigen el alma. Si buscamos en los anales de la historia literatura que nos ayude a eso, encontramos un libro excepcional, un libro que todavía sigue resonando y que su información ha sido traducida en muchos idiomas y además interpretada de nuevo y utilizada para de alguna manera orientar a la humanidad para obtener felicidad, obtener lo que desea. Tenemos hoy en día que por ejemplo el libro del secreto, que hay una película, está basada en esas leyes. También tenemos las leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que también están basadas en esas leyes. Pero si vemos esas leyes en su estado de pureza hermética, que fueron tomados de libros del antiguo Egipto, y de hecho se dice que el libro es una información que viene de Hermes Trismegisto. Hermes fue un personaje que fue muy importante en 3 civilizaciones, como fue la babilónica, la caldea y la egipcia. Por eso era 3 veces grande, y se le decía Trismegisto. Bueno, más allá del origen del libro, la información es muy interesante. El libro nos explica algunas cosas al detalle acerca de las leyes que rigen este universo. Se dice que este universo, como otros más, como decía el mismo Pitágoras, todo está regido por números. Aunque yo no vea el número 1, no vea el número 2, todas las cosas están regidas por cantidades, proporciones que obedecen a esos números. Los números nos ayudan a determinar patrones de organización de la materia. O sea que a través de la numerología nosotros podemos diseñar el mundo, podemos redefinir y entender al mundo. Los números son la base del entendimiento de todas las cosas. Y en base a eso, él decía que este universo está regido por el número 7. Cosa que es cierta, porque tenemos que 7 son los colores del prisma cromático, 7 son los días de la semana, 7 son las notas musicales, y así podríamos decir que ese nivel de frecuencia de 7, cuando se cambia, se llega a una octava, a otro nivel vibracional superior. Así que el 7 rige este universo. Con el 7 se define este universo. Y 7 son las leyes espirituales que rigen el desenvolvimiento de la materia o de todo lo que existe, de todo lo que vive en este plano. Una de las primeras leyes de esas 7 es la ley del mentalismo. La ley del mentalismo dice que todo es mente, porque Dios es una mente viviente que se visualiza a sí misma y crea. Y ese mismo estado lo tenemos nosotros como parte de Dios mismo. A través de nuestra mente nosotros creamos todo.
Para que esta mesa exista, alguien la tuvo que haber pensado antes para que existiera. Para que este vaso exista, alguien lo tuvo que haber pensado antes, haber diseñado para que exista. Así nos damos cuenta que todas las cosas son precedidas por un pensamiento creador. Y esa es la base de la creación, la ley del mentalismo. Luego tenemos la ley de correspondencia. Vemos que las cosas están diseñadas bajo unas proporciones específicas que se repiten como un espejo. Si nosotros analizamos nuestras células, por ejemplo, las células madre que dieron origen a un feto, ahora que las células madres son utilizadas para todo porque se dieron cuenta que son las células orígenes que se multiplican y se van diferenciando unas de otras. Y su grado de diferenciación, independientemente de que toman otras funciones, obedece a un patrón también fractal, una proporción que se mantiene y que se refleja en todo lo creado. Sabemos, por ejemplo, que esa proporción para los antiguos era considerada el número de oro, el número áurico, y ese número es lo que nos hace ver que en algo hay armonía o hay belleza. Y cuando se distorsionan esas proporciones se pierde la belleza, lo que nosotros consideramos que es bello, que es un patrón de estética para nosotros. O sea, la misma proporción que hay del tronco a las piernas es la proporción que hay del brazo a la mano. Y así vamos de los ojos a la nariz y de la nariz a la boca. Y así vamos con toda la creación, se mantiene en la misma proporción. Ese patrón espejo que se repite tanto arriba como abajo es lo que nos hace pensar de que hay una ley de correspondencia, que es una ley hermética, que también repetimos una y otra vez en el esoterismo, que como es arriba es abajo. Lo que nos hace pensar de que esa configuración planetaria a nivel energético que se forma en el cielo en el momento de un nacimiento es un patrón espejo que se va a manifestar en las almas y las conciencias que van a evolucionar en ese momento. Es una semilla que tiene todo el potencial del cielo. Y ese patrón energético es una especie de misión a cumplirse, que se va a cumplir medianamente o no a ciertos niveles de conciencia. ¿Y cómo vemos los niveles de conciencia? ¿A qué nivel es que ese diseño se va a dar? ¿Se va a dar a un nivel grosero o se va a dar a un nivel más sublime? Imaginemos el agua cuando está estancada y el agua cuando está evaporada. ¿Cuál va a ser la diferencia en que lo vivamos en qué estado? En un estado X. La diferencia va a ser lo que viene dado por la ley de vibración. La vibración, la frecuencia vibratoria, hace que nosotros vivamos en diferentes planos. Una frecuencia vibratoria densa hace que veamos la vida desde un punto de vista más denso, y una frecuencia vibratoria más alta hace que veamos las cosas desde un punto de vista más sublime. Entonces la frecuencia vibratoria está en todas las cosas vibran. La Tierra se dice que tiene una vibración de 7 Hz, aunque está aumentando, lo que hace que ocurran muchos fenómenos como los que estamos viviendo y se alteren hasta las telecomunicaciones. Y nos alteramos también nosotros, porque nosotros también vibramos igual que la Tierra. Así que la frecuencia vibratoria es algo que existe en todas las cosas, y dependiendo de qué tan acelerada sea esa frecuencia, vamos a ver o no la materia de cierta forma o no. Por ejemplo, un ventilador que gira muy rápido, llega un momento en que ya no vemos las astas del ventilador. O sea que ya pasa, nuestros sentidos ya no pueden percibir aquello porque se está moviendo muy rápido. Tendríamos que despertar otros sentidos para realmente percibir aquello que existe en realidad, pero que no vemos. Esa es la ley de vibración, y después de la ley de vibración nos damos cuenta, con estas 3 leyes nada más que hemos mencionado, cómo podemos explicar algunos fenómenos de la existencia humana. Y que luego, con un estudio más particular acerca de cómo influyen estas leyes en el hombre, podríamos dominar esas leyes. Tenemos que reconocer, por ejemplo,
que hay una polaridad en todas las cosas. O sea, así como hablamos de que la vibración establece niveles, ¿no? Niveles de frecuencia, sabemos que una vez que nos ubicamos en un nivel de frecuencia, también nos estamos ubicando en una polaridad. O sea, dependiendo, podríamos estar en una escala de lo que es muy frío o lo que es muy caliente, o lo que es blanco y lo que es negro, de lo que es alto y de lo que es bajo. Todas las variables de la naturaleza están en una polaridad. Aunque no existe un estado absoluto en la naturaleza, no podemos decir que las cosas son absolutas, porque siempre hay una escala de grises. Nunca estamos totalmente en el blanco, nunca estamos totalmente en el negro. Sí estamos más cerca o más lejos de. Y sabemos que cuando le llegamos al extremo, las cosas se transforman una en la otra. Si nosotros queremos estudiarnos a cabalidad, tendríamos que estudiar siempre nuestros opuestos. Y eso es parte también de la metodología de estudiar la astrología. Normalmente no se busca el significado de los opuestos en las posiciones astrológicas. Si alguien ama demasiado, termina odiando. Si un extremo frío quema. O sea, hay una transformación de los opuestos y eso es importante. Un Tauro puede tender a ser un Escorpio cuando está en el extremo. O sea, cuando te pones bravo como un Escorpio. Igual un Escorpio con respecto a un Tauro. Hay una complementación entre signos. Esa es la ley de polaridad, que es otra de las leyes que tenemos que darnos cuenta que existen. Y de la polaridad tendremos que también estudiar lo que genera toda esta aplicación de energías planetarias en nosotros. Es que ellas ocurren en cierto momento. En cierto momento nosotros vivimos ciertas experiencias y ese cierto momento no es más que la ley del ritmo. La ley del ritmo nos lleva y nos trae a ciertos estados. Todas las cosas suceden en un momento determinado. Y aunque parece mentira, las otras leyes nosotros las vamos a ver, las vamos a poder aprovechar, combinar con nuestra vibración y nuestra forma de pensar. Pero esta ley del ritmo es una ley estática prácticamente, es una ley que está allí, marcándonos una hora. Es como el semáforo que nos dice: ahorita no puedes pasar porque si pasas te llevan los carros. Es una luz roja y una luz verde. Entonces hay momentos para hacer ciertas cosas, hay un momento para hablar, hay un momento para callar, hay un momento para sembrar, hay un momento para cosechar. Eso está en el Cantar de los Cantares de la Biblia. Hay un momento para todo y nosotros tenemos que respetar esos ritmos de la naturaleza, porque es lo que nos sincroniza con el universo. De la ley del ritmo tenemos que saltar, por supuesto, a la ley de causa y efecto. Evidentemente, la forma como nosotros manejemos la energía nos va a dar una acción. Nosotros vamos a proceder a una actuación. Y si esa actuación no está acorde con el patrón inmaculado de la felicidad, lo más probable es que lo que se genere en el tiempo progresivamente no sea lo esperado. Esa es una ley de acción y de reacción. En este plano todo lo que se hace tiene una repercusión. Es una ley de boomerang. Todo se te regresa, y esa es la forma de tu entender. Es la forma de capacitarte para que te des cuenta de que aquello que has hecho o has pensado o que tu conciencia hasta ahora ha pensado que es de una manera, no lo es. Esa es una forma de aprendizaje y es la ley de la vida. Tenemos por supuesto
que hay momentos de pasividad y hay momentos de actividad. Y esos momentos de pasividad y actividad vienen dados por otra ley, que es la ley de género. La ley de género no tiene nada que ver con que sea masculino o femenino. La ley de género tiene que ver con el hecho de que hay un positivo y un negativo, hay un pasivo y un activo. Cuando nosotros vemos el dibujo del yin y el yang, nos damos cuenta que ahí está representado esa ley de género. O sea, el pasivo y el activo se entremezclan. Yo, para poder regañar a alguien y disciplinarlo, lo tengo que hacer desde la paz, desde el equilibrio interior. Eso crea un estado de conciencia que se mezcla entre lo pasivo y lo activo. Lo mismo cuando estoy en un estado de meditación. A pesar de que puedo estar estático, estoy generando una cantidad de energía que estoy proyectando al exterior, tal vez en una visualización con Dios. Eso es la mezcla del yin y el yang, de lo pasivo y de lo activo. Hay un positivo y hay un negativo, hay un femenino y un masculino, donde el femenino es estimulado por el masculino para crear. Y se mezclan los dos. Ese es el acto sexual eterno, el orgasmo eterno de la creación. Una mezcla eterna de una inseminación que se está dando en todo momento, en toda nuestra existencia, a través del pensamiento y la acción. Las cosas se crean en un estado de pasividad que genera una acción, y la acción también genera un estado de conciencia. Así que es importante que veamos cómo son esos ciclos de gestación del universo y de nuestra propia mente, para poder conquistar estas leyes espirituales y obtener de ellas todos los beneficios, que es la felicidad, un estado de gozo espiritual. Como ven, este contexto era el que estudiaban los antiguos para darle a sus estudiantes, sus discípulos, las herramientas de poder hacer predicciones ajustadas con la altura que se necesitaba en un momento determinado de sus vidas, y que no fuesen simplemente matas de coco que estamos buscando, de soluciones aisladas para un evento tan importante como es la misión de vida de un individuo. Pero este individuo, ya vimos el contexto, pero este individuo, ¿qué es? O sea, dijimos que era conciencia, dijimos que es un alma. En la antigüedad el alma viene de animus es ánima, y ánima tiene que ver con movimiento, lo que te anima. Para los griegos, todo lo que tenía movimiento estaba vivo, y sabemos que todas las cosas tienen vida porque todas las cosas se mueven, porque los átomos están en continuo movimiento. Y sabemos que la Biblia nos dice que Dios está en todas partes, o sea que si Dios está en todas partes, hay vida en todas partes, porque Dios es vida. Entonces, si eso es así, evidentemente que el alma existe porque hay un movimiento, hay una acción. De hecho, se dice que todo lo que deja de moverse se muere, todo lo que se detiene se muere, se acaba. Tú dejas una casa abandonada y se derrumba, se desborona, las paredes empiezan a haber humedad, ya no está el calor humano que las mantiene, aquello se deteriora en el tiempo. Igual pasa con nuestras vidas. Si nos detenemos y abandonamos todas las cosas, finalmente la persona muere. Es increíble, pero eso sucede. Entonces el alma, lo que anima todo, lo que hace que exista en la creación algo, es ese movimiento, es ese fluir que en realidad, aunque haya una transformación como la que llamamos muerte, lo que hay es un ciclo de la ley del ritmo que se va a cumplir con la ley de género y va a dar origen a otro ser viviente. O sea, vamos a nacer en otro mundo, vamos a vivir otras experiencias y la vida continúa. La vida sigue más allá. Y ahí más allá hay otras experiencias y hay otras formas de percibir la existencia. Entonces, ¿cómo el hombre logra de alguna manera entrar en este juego de la vida?
El hombre, según las tradiciones antiguas, se le dieron ciertas herramientas para la existencia en este plano. Una de ellas, que es la más tangible, es el cuerpo físico. Es su cuerpo físico. ¿Y qué significa tener cuerpo físico? ¿Qué pasa cuando alguien tiene un cuerpo que tiene necesidades? Vamos a poner el ejemplo de las personas cuando tienen una mascota. ¿Qué significa tener una mascota? Hay mucha gente que no quiere tener un perrito ni quiere tener un gatico. ¿Por qué? Porque implica una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, que independientemente de, tú tienes que alimentarlo, tienes que limpiarlo, cuidarlo, darle cariño, implica una serie de acciones. Bueno, igual pasa con nuestro cuerpo físico. Dependiendo del cuerpo con que nacemos, nosotros vamos a marcar nuestra vida. Por eso en la Biblia se dijo que después que fueron Adán y Eva sacados del paraíso, eso de y nacerás con dolor y parirás con dolor y ahora trabajarás, todo eso tiene que ver porque tienes un cuerpo físico. Ahora te voy a dar un cuerpo físico. El cuerpo físico implica que tienes que comer. Y si tienes que comer, tienes que trabajar. Y si tienes que trabajar, finalmente, oye, también tienes otras necesidades fisiológicas. Necesitas una casa que te proteja de la intemperie, de la lluvia, del sol. Vas a necesitar una pareja porque tienes necesidades sexuales. Todo eso va marcando una forma de vida, una forma de desarrollo de tus rutinas de vida. Entonces ya decimos que nacer con un cuerpo físico implica un karma, implica una serie de acciones. Y si naces con una enfermedad o una limitación física, eso también va a marcar un contexto en tu vida. Pero no solamente naces con un cuerpo físico, también naces con un cuerpo mental. Según los antiguos, tienes un cuerpo mental. Y ese cuerpo mental es la forma a través de la cual tú vas a razonar, vas a proyectar imágenes, es una pantalla viviente donde vienen cantidades de pensamientos y son pensamientos creadores inspirados por tu conciencia. Pero ese cuerpo mental no es inteligente por sí mismo, es lo que es un procesador de datos. Él relaciona imágenes, relaciona eventos e información. Es una computadora. Quien tiene la vida es el alma, la conciencia, que a través del cuerpo físico y a través del cuerpo mental comienzan a tener experiencias y a crear su propio mundo. También tenemos un cuerpo emocional. El cuerpo emocional sabemos que existe porque es lo que nos permite vincularnos a todas las cosas. Cuando yo me como un alimento que es picante y lo saboreo y siento el picante forma parte de mí. Yo percibo, yo siento ese picante y me involucro con él y forma parte de mí. Así es el cuerpo emocional, es un cuerpo que está para sentir, para percibir. Y si eso lo llevamos y lo extrapolamos a todos los sentimientos del hombre, todo lo con lo que yo me involucro sentimentalmente forma parte de mí. Yo cuando me enamoro y a alguien me importa, yo siento amor por alguien, yo voy a sentir a esa persona. Siento cuando está en su estado de ánimo de tristeza, en su estado de ánimo de euforia, lo percibo. Puedo sentir a esa persona apenas llegue, lo percibo. Porque hay un estado de conciencia que implica que yo puedo unirme al mundo y a todo lo que existe a través de los sentimientos. Si ese emocional no existe, el estado de separatividad es completo. Yo puedo razonar y puedo imaginarme el universo, pero no lo puedo sentir, porque a través del sentimiento, la experiencia del conocimiento es diferente, porque me convierto en aquello que yo siento. Para eso está el cuerpo emocional. Luego tenemos un cuerpo etérico, con el que viajamos a otros planos. Ese cuerpo es similar al cuerpo físico, es un vehículo de transporte, pero este vehículo está para nosotros ir a otros planos. De hecho, en la conciencia onírica, que es cuando soñamos, nosotros también hacemos esas visitas que pensamos que metafóricamente los sueños no tienen ningún fundamento real, pero sí. Más allá de que los sueños van a vincularnos de repente desde nuestro campo vibracional
como nos sintamos, vamos a generar un estado vibratorio que nos va a llevar a un plano X. Por eso hay experiencias que son pesadillas y hay otras experiencias que son muy agradables. Pero en sí vamos a ir a aquel lugar que nuestra alma nos lleve, consciente o inconscientemente. Ese cuerpo etérico es un doble del físico, pero de hecho es mucho más perfecto porque no envejece. No, si alguien se pierde una mano o algún miembro de su cuerpo, esa réplica en etérico no le falta nada, no va a sufrir absolutamente, no va a ser lastimada. Aunque se dice que ese cuerpo también tiende a diluirse después que la persona muere. Lleva un tiempo hacerlo. Sin embargo, las personas que se quedan atrapadas en este plano, que aparentemente están lo que llaman penando, esas personas tienen que mantenerse con un vehículo y es a través del etérico, que con el tiempo también empieza a disolverse